primer punto. Cuando queremos calcular la potencia enésima de una matriz, a elevado a n, lo queremos hacer para poder calcular determinadas potencias concretas. Es decir, el posible enunciado de un ejercicio sería, dada la siguiente matriz, calcular la potencia enésima y luego calcular la potencia 100 de la matriz. ¿De acuerdo? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que para que se pueda calcular la potencia enésima de una matriz, el orden de la matriz debe ser orden n. Es decir, que la matriz debe ser cuadrada. Por lo tanto, vamos a poder calcular matrices de orden 2, o sea, potencias enésimas de orden 2, de orden 3, de orden 4, etc. ¿Por qué? Porque para poder calcular la potencia enésima tenemos dos métodos. El primer método sería por recurrencia. Que consiste en encontrar una similitud, una ley matemática entre los términos de las sucesivas potencias de la matriz para así dar una ley general. Por lo tanto, es un método inductivo y no en todas las matrices se da esa recurrencia. Por lo tanto, es un método aleatorio en cuanto a que no todas las matrices que nosotros queramos calcular de orden n podamos calcularlas por ese método. Entre otras cosas porque a lo mejor la ley de recurrencia, o sea, no somos capaces de ver la ley de recurrencia. ¿De acuerdo? Bien. Y el segundo método que tenemos es por diagonalización. Este segundo método se basa en que una matriz cualquiera que sea diagonalizable se puede expresar como el producto de dos matrices, una matriz de autovectores, una matriz diagonal de autovalores y una matriz de autovectores inversa, y la matriz enésima de cualquier matriz se puede expresar como el producto de P por D elevado a n por P a la menos 1. Este segundo método es un método que a nivel de segundo bachillerato, EBAU, selectividad, no exigen, no entra en el temario, ¿de acuerdo? Y por tanto lo vamos a dejar un poco al margen, porque es un método ya que se utiliza, podríamos decir, en ámbito universitario. Por lo tanto, si nos van a poner un ejercicio de cálculo de matriz enésima, lo van a hacer para que apliquemos el método de recurrencia o el método inductivo. Entonces, ¿en qué consiste el método inductivo? El método inductivo consiste en determinar la ley matemática o secuencia entre los términos
de las potencias sucesivas de una matriz y con eso ya podemos hacer o podemos expresar un término general para cada una de las posiciones de la matriz. De manera que encontremos un término general. El proceso es relativamente sencillo. Si nosotros tenemos la matriz A, de orden n, en primer lugar calculamos A cuadrado. Y A cuadrado lo calcularíamos haciendo A por A. Una vez que tenemos calculado A cuadrado, calculamos A cubo, que sería A cuadrado por A. Una vez que hemos calculado A cubo, por norma general ya se empieza a observar la recurrencia que existe entre los términos de la matriz. En caso de que al comparar los términos de A cuadrado y A cubo no se observe recurrencia, calculamos A la cuarta para ver si la podemos ver, pero en la mayoría de los casos, por no decir en cualquier caso que nos pongan en el examen, A cubo nos va a permitir calcular esa potencia enésima y esa recurrencia de términos. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver, voy a coger una matriz para el cálculo, para ese cálculo. Supongamos que tenemos esa matriz. Y vamos a calcular la matriz enésima A elevado a n de esa matriz. Paso 1. Calculamos A cuadrado. Para calcular A cuadrado, recomendación, escribimos la matriz 2 veces para que no la liemos con el cálculo. 1 partido por n, 1 partido por n, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya tendríamos la matriz. Multiplicada por sí misma. Y ahora lo que vamos a obtener va a ser primera fila, primera columna, que nos va a dar un 1. Primera fila, segunda columna, que nos va a dar 2
partido por n. Primera fila, tercera columna, que nos va a dar 2 partido por n. La segunda fila aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 1, aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0 y aquí nos va a dar 1. Por lo tanto ya tenemos a cuadrado. Al hacer a cuadrado observamos que todos los términos de la matriz a cuadrado son iguales a los de la matriz A, excepto el término A12 y el término A13, que en la matriz A es 1 partido por n y en la matriz A cuadrado es 2 partido por n. ¿De acuerdo? Bien, paso 2. Por lo tanto, hago un inciso, ahora cuando hagamos a cubo, en los términos en los que nos tenemos que fijar van a ser los términos A12 y A13, siempre y cuando varíen con respecto a A cuadrado. ¿Vale, Ángels? Entonces, calculamos a cubo, y a cubo lo calculamos haciendo A cuadrado por A. Entonces, voy a copiar la matriz A cuadrado. Voy a pegar. A por A. A cuadrado por A. No, estaría mal, exactamente. Si hacemos A por A cuadrado, está mal. La secuencia que a ver, ¿por qué está mal? Porque al hacer el cálculo matricial, recuerda que el producto matricial es no conmutativo. ¿De acuerdo? Y como la matriz enésima de una matriz A elevado a n, utilizando la definición clásica de potencia, sería el producto de A por sí misma tantas veces como indique n. Como lo que vamos a hacer va a ser aplicar la propiedad asociativa del producto, vamos a ir cogiendo los productos sucesivos, de manera que al ser no conmutativo tendríamos primero, como es A por A nos va a dar A cuadrado, con ese producto vamos a hacer lo vamos a multiplicar por la siguiente A, y luego por la siguiente A, y luego por la siguiente A. Entonces, como no podemos garantizar que el producto sea conmutativo o que sea conmutativo siempre, pues tenemos que hacer el producto siempre con la misma secuencia. ¿Vale? Bien, entonces, calculamos a cubo, y ahora al calcular a cubo, pues nos queda el primer término, nos queda un 1, el segundo término nos queda 2, o sea, me queda 1 partido por n más 2 partido por n, que sería 3 partido por n, 3 partido por n, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora aquí se puede observar
que ocurre lo mismo que al calcular a cuadrado. Es decir, que todos los términos son invariantes, excepto A12 y A13. Paso 3. Análisis de la sucesión en los términos variantes. Entonces, nosotros tenemos dos términos sucesivos, ¿de acuerdo? Que son tenemos tres, perdón, a cuadrado y a cubo. Y para el primer término que varía, que es el término A12, nosotros podemos plantear la siguiente sucesión. A12 en A es 1 partido por n. A12 en A cuadrado es 2 partido por n. A13 en A13 o sea, 1,2 en A cubo es 3 partido por n. ¿Cuál sería el siguiente para A a la cuarta, Ángels? Cuatro partido por n. Muy bien. ¿Y el siguiente? Perfecto. Por lo tanto, viendo esa secuencia, nosotros podemos decir que el término general de A12 sería K, que indica la potencia, partido por n. Entonces, dependiendo de la potencia que sea, nosotros vamos a tener K partido por n. ¿Qué ocurre? Que como la potencia enésima se expresa con n, pues veríamos que el término general, o el último término, sería n partido por n. ¿Verdad? N partido por n. Por lo tanto, ya tenemos que el término A22, o sea, el término A12, perdón, va a ser n partido por n. Y ahora, como la secuencia que se cumple para el término A13, que es el otro término variante, es la misma, pues podríamos decir que el término A13, como sucesión, va a ser 1 partido por n, 2 partido por n, 3 partido por n, K partido por n, n partido por n. ¿Vale? Ya tenemos la secuencia y ahora simplemente en el paso 4 expresión de la potencia enésima. Y tendríamos que la potencia enésima de la matriz A elevado a K sería igual a esa de ahí. ¿Vale? Porque dependiendo de la potencia que sea, vamos a tener un numerador distinto. Y expresando esa potencia en A elevado a n sería
1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Por qué unos? Porque n partido por n va a ser 1. ¿Vale? Ahora supongamos que nos dicen, oye, calcúlame a elevado a la 100. Bueno, pues a elevado a la 100 sería igual a 1, 100 partido por n, 100 partido por n, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si ese n no tiene nada que ver con el término de la potencia, con el exponente de la potencia, y si tiene que ver, si es el mismo n, a elevado a 100 sería igual a 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y con esto tendríamos ya la potencia enésima. ¿Lo hemos entendido?